Mientras que viene el lobo, aprenderemos de los bosques. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vero Hernández del INEGI y el día de hoy les vengo a contar acerca de la vegetación y los bosques. Estamos participando en el Festival Nacional por el Agua y los Bosques y vamos a platicar todo lo que tiene que ver con los tipos de bosques, pero antes voy a presentarles otro tipo de vegetación con el que contamos en nuestro territorio nacional. Para ello estaremos estudiando algunos mapas, así que prepárate con tu mochila de Dora la Exploradora, porque el día de hoy haremos uso de muchísimos mapas. Espero que allí en casita pongas mucha atención y puedas informarte de todo lo que hoy te voy a contar. Vamos a comenzar en primer lugar conociendo los tipos de vegetación. El primer tipo de vegetación del cual te voy a contar es la selva húmeda. Sí, la selva húmeda porque ese es un tipo de vegetación común en el estado de Tabasco y en el sureste mexicano. La selva húmeda se caracteriza porque es un lugar donde hay lluvias todo el año. Vamos a ver nuestra primera diapositiva de la selva húmeda. También se le conoce como selva perennifolia porque sus árboles y arbustos conservan sus hojas todo el año. Así es, ese tipo de árboles siempre está verde y frondoso. Si tú un día vas a la selva húmeda, encontrarás no solamente una gran cantidad de árboles verdes, sino que también vas a encontrar mucha sombra, mucha humedad, muy poca luz del sol, porque estos árboles tienen suficiente follaje para cubrir la luz del sol y de esta manera se conserva la humedad en el suelo de la selva húmeda. Si alguna vez lo haces, te aseguro que tendrás una gran aventura en este lugar. Vamos a continuar explorando la selva húmeda. ¿Qué más podemos encontrar en la selva húmeda? Bueno, podemos encontrar arbustos y plantas en los niveles bajos y medios, como podemos ver aquí en la imagen. Y parte de esos arbustos y plantas son los bejucos, sí, como los que usaba Tarzán para moverse de un árbol a otro. También vamos a encontrar un tipo de bejucos y de algunas plantas trepadoras como el mutusay, que son utilizados para crear artesanías, las hermosas artesanías que tú ya conoces, y los canastos, lo que le llamamos muebles de mimbre, las sillas, los sofás, las lámparas, todo eso sale de la vegetación de la selva húmeda. Estas también tienen hojas muy grandes para capturar tanta luz como les sea posible. Así que vamos a seguir conociendo un poco más de los detalles en nuestra siguiente diapositiva. Te voy a mostrar también algunos árboles, y estos son la selva, la caoba y el hule. 3 árboles que son endémicos de la selva húmeda. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, en primer lugar son árboles muy altos. Sí, son totalmente gigantes porque llegan a medir entre 20 a 30 metros y más. Imagínate lo altos que son. Con razón, la selva se mantiene húmeda. La segunda característica son sus troncos gruesos para soportar el peso de sus grandes copas. Ese tipo de árboles tienden a tener muchísimas ramas. Por esta razón necesitan una copa muy gruesa para poder soportar todo el peso de tanto arbusto con el que ellos cuentan. Vamos a conocer ahora los tipos de flores con los que cuenta la selva húmeda. En este caso tenemos aquí 4 flores tropicales características de la selva húmeda. Una de ellas es la heliconia naranja, otra es la heliconia roja y también tenemos la heliconia que sale de cabeza. En este caso también está la flor hawaiana. Cualquiera de estas las puedes encontrar ahí, pero también las puedes encontrar en los jardines de algún familiar, de tu abuelita o incluso de tu mamá, si es que vives en el sureste mexicano. Son flores con pétalos muy gruesos y resistentes al calor, capaces de soportar los rayos del sol sin marchitarse, como lo haría cualquier otra flor común. Vamos a seguir viendo qué más podemos encontrar en la selva húmeda. Y bueno, aquí tenemos un dato importante. Seguramente hay muchos postres y golosinas favoritas.
quiero decirte que mucho del sabor de tus postres y golosinas favoritas salen de la selva húmeda. Vamos a conocerlo. En primer lugar, la vainilla. La vainilla no es más que una orquídea. La vainilla tiene su origen en una orquídea. Y con esta vainilla se puede saborizar los helados y diferentes postres que tú ya conoces. Pero también tenemos el árbol de cacao, que es característico y predominante de la selva húmeda. El árbol de cacao nos permite saborear los ricos chocolates, la lechita de chocolate, el pastel de chocolate y todo lo que tiene que ver con chocolate. Pero también tenemos el chico zapote, de donde se deriva el chicle. Así es, el chicle que tú gustas de mascar de los diferentes sabores se origina en la selva húmeda a través del árbol de chico zapote. Quiero decirte que en la selva húmeda de México crecen alrededor de 444 especies de orquídeas que son endémicas de nuestro país. Así que la riqueza de la selva húmeda es vasta y es por esta razón que debemos preservarla. Vamos a continuar con nuestra siguiente información y ahora te voy a contar de la sabana. Sí, la sabana, no la sábana con la que te tapas en la noche o con la que cubres el colchón. No, la sabana, que es un tipo de vegetación, se desarrolla en terrenos planos a poco inclinados, es decir, a poca altura sobre el nivel del mar, y que en la época de lluvias se inundan y en la sequía se endurecen o agrietan. Como podemos ver en la fotografía, eso es la sabana. Vamos a conocer un poquito de los árboles de la sabana y tenemos en primer lugar el plátano, el rico y delicioso plátano con el que tú puedes acompañar tu cereal, con el que te puedes hacer un licuado o tal vez el plátano que fríes para poder acompañar el desayuno. También tenemos el chayote y la calabaza que seguramente acompaña tu sopa de verduras. Y no puede faltar el cuatecomate, una planta endémica que no es muy conocida por las nuevas generaciones, pero que nuestros abuelos nos pueden contar de ello. Continuamos y ahora les voy a contar acerca de los árboles frutales de la sabana. Tenemos aquí 4 ejemplos. El primero es el guajilicuil. Sí, esta vaina que tú ves allí tiene un sabor dulce y una consistencia algodonosa. A muchas personas les gusta consumirlo. Hoy en día no es muy fácil de conseguir un árbol de guajilicuil, pero si tú tienes uno cerca, te invito para que pruebes esta delicia. Y por supuesto la pomarrosa también es una de las especies en peligro de extinción, pero muy común en la selva húmeda. Tenemos el marañón, que es un fruto que normalmente se utiliza para preparar agua fresca, pero ojo, también lo que es la parte de arriba de la fruta se utiliza para hacer una botana que conocemos como nuez de la India. Ahí tenemos la fotografía, tú la puedes encontrar en diversos lugares como nuez de la India, pero no es otra cosa, sino parte del fruto del marañón. También tenemos la grosella, que normalmente se consume en un dulce para acompañar la bebida refrescante llamada pozol. Vamos a continuar, les voy a seguir contando y ahora toca el turno del siguiente tipo de vegetación y este es el pastizal. Sí, el pastizal, como ustedes ven en la fotografía, como podemos ver, es un lugar que se utiliza para pastar ganado. Se caracteriza por su vegetación predominantemente gramínea como pastos y zacatales. Esa es la razón por la que se utiliza para pastar ganado. Vamos a conocer un poquito más del pastizal y bueno, aquí tenemos este dato importante. Algunos son naturales y otros inducidos. No todos los pastizales son naturales. Algunos son inducidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se tuvo que desforestar algún tipo de bosque o matorral para poder inducir el pastizal. Ese tipo de vegetación es abundante en regiones semiáridas, de clima seco y es común en zonas planas o de topografía ligeramente ondulada. Casi todos los pastizales de nuestro país se emplean para la producción ganadera, sí, para producir las vaquitas que nos dan la leche y el queso que degustamos en nuestra mesa.
Aquí también quiero comentarles que tenemos que tener mucho ojo en la relación que tiene el tipo de vegetación con el clima. Es decir, también el clima está determinado por la altura sobre el nivel del mar. A menor altura sobre el nivel del mar, vamos a tener más calor. A mayor altura o altitud sobre el nivel del mar, vamos a tener más frío y también vamos a tener variaciones en la vegetación. Por ejemplo, la selva húmeda siempre está a niveles planos, a una altitud muy baja sobre el nivel del mar. Por esa razón tenemos calor en esa zona. Pero lo que son los bosques siempre van a estar hacia la montaña a una altitud que nos va a permitir generar mayor humedad y también lluvias. Vamos a seguir contándoles y ahora les voy a contar de la vegetación acuática. Sí, la vegetación acuática, que normalmente está en zonas de fango o inundación, inclusive puede estar en pantanos y popales. Esta es una vegetación muy endémica del estado de Tabasco, ya que pues estamos a pocos metros sobre el nivel del mar y eso permite que podamos tener este tipo de vegetación. También es llamada hidrófila y se desarrolla en zonas acuáticas o húmedas como los lagos, los estanques, los pantanos, las orillas de los ríos y los deltas. ¿Qué es un delta? No es otra cosa sino un ecosistema que se forma justo en la zona donde los ríos van a desembocar al mar. Aquí en Tabasco tenemos este tipo de vegetación y de ecosistemas en la zona de Sencla, particularmente en el área de los pantanos de Sencla. Ahí podemos apreciar este tipo de vegetación también en las lagunas que ya tú conoces de nuestro estado. Bueno, ahora les voy a contar acerca del matorral. El matorral se desarrolla en regiones con climas secos, semisecos y templados con lluvias escasas. Esto normalmente se puede encontrar en el norte de la República. Como ya les decía, la lluvia que cae en Tabasco en un solo día equivale a lo que llueve en todo el año en cualquiera de estas zonas donde hay matorrales en el norte de la República. Su vegetación se encuentra adaptada a la aridez y tiene una floración breve pero intensa. Destacan los arbustos, predominantemente espinos, cactus, magueyes, como podemos ver en la imagen, agaves y mezquites. Y bueno, un dato súper importante de los matorrales es que la vegetación que destaca en este lugar son los cactus. Por si tú no lo sabías, los cactus son plantas que cuidan el agua. Si tú necesitas agua y estás en el desierto, un cactus te puede salvar la vida. En México existen una gran cantidad de especies endémicas de cactus. Estamos hablando de 700 especies de cactus. Si tú quieres conocer más de los cactus y de cómo estas plantas cuidan el agua, te invito a visitar el sitio Cuéntame de México del INEGI, www.inegi.cuéntame.org.mx. Pero mientras tanto, te voy a seguir contando y ahora sí vamos a conocer de lo que son los bosques. Te voy a hablar de dos tipos de bosques que tenemos aquí en nuestra República Mexicana. El primero de ellos es el bosque de coníferas y encinos. Bueno, vamos a conocer cuáles son sus características. También se le conoce como bosque templado, porque presenta clima templado o semifrío, propio de las montañas. Según la especie que predomine, puede clasificarse como bosques de oyamel, ayarín, cedro, pino, pino-encino, encino y abeto. Ese es el tipo de árboles y pinos que podemos encontrar en el bosque de coníferas y encinos. Pero te seguiré contando un poco más y para ello vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Ok. Los de pino, los bosques de pino y abeto están siempre verdes y miden en promedio de 6 a 8 metros. Imagínate, son algo totalmente majestuoso. Pinos de 6 a 8 metros que predominan en el color verde, pero pueden llegar incluso a los 30 metros de altura.
aquí quiero contarte que en México se producen muchos de los árboles navideños que seguramente has puesto o pondrás en tu casa durante esta Navidad. Sí, 8 tipos de árboles que crecen en los bosques o de los pinos que crecen en los bosques son utilizados para comercializarse durante la época navideña. Así que posiblemente uno de esos árboles que tú vas a decorar provenga de este tipo de bosques mexicanos. Vamos a seguir aprendiendo y ahora vamos a ver cuántas especies endémicas hay en México. En México existen aproximadamente 35 especies endémicas. Escuchaste bien, 35 especies, una gran variedad. Y estas son especies de pino, pero también tenemos 109 especies de encinos. El bosque de coníferas y encinos representan uno de los recursos forestales económicos más importantes de nuestro país. Por esta razón te comentaba que muchos de estos pinos que crecen en los bosques se comercializan y se utilizan en la época decembrina. Bueno, vamos a seguir aprendiendo de estos bosques y ahora les estoy presentando el mapa. Así es, el mapa donde podemos ver cuál es la parte del territorio nacional donde están ubicados esos bosques de coníferas y encinos. Como tú puedes ver, están en el norte, en el centro y en el sur únicamente lo podemos encontrar en el estado de Chiapas, de Oaxaca, pero también en una pequeña parte del estado de Campeche. Este bosque ocupa 322.672.8 kilómetros cuadrados del territorio mexicano, lo que representa el 16.4 y se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, como lo podemos ver en el mapa, la Sierra Madre Oriental y el eje neovolcánico. ¿Qué te parece? ¿Tenemos suficiente? Debemos conservarlo. Ok, ahora les voy a contar de otro tipo de bosques. El segundo tipo de bosques con el que contamos en nuestra República Mexicana es el bosque húmedo de montaña, es decir, es un bosque que está a mucha altitud sobre el nivel del mar y esto implica que hace mucho frío en ese lugar. Por esta razón, cuando tú vayas de campamento o de visita a un tipo de bosque de montaña, te recomiendo que vayas muy abrigado. También se le conoce como bosque mesófilo de montaña. Está en regiones montañosas y en vertientes donde inciden los vientos húmedos que provienen del mar, localizados entre los 800 y 2.700 metros de altitud. Impresionante, ¿verdad? ¡Wow! Sí que están en la montaña. Presencia de lluvia casi todo el año y una persistente neblina. Sí, como de cuento. Ajá, sí, seguramente de ahí salieron las inspiraciones para muchos de los cuentos de hadas que tú ya conoces, porque es una neblina a casi nivel del suelo. Entras al bosque, comienzas a ver neblina y te sientes como en un cuento. Bueno, pues esa es la característica principal del bosque húmedo de montaña. Vamos a seguir aprendiendo de este bosque y ahora quiero contarles que por la humedad que hay, pues también hay muchas plantas que son exuberantes, como helechos, palmeras, asimismo árboles como el jonquillo, el ceibo, el poroto, el palo borracho, el algarrobo, el tabaco y la campanilla. Otras especies que se encuentran son el pino abeto, el ciprés y enebro, que llegan a medir de 10 a 25 metros de altura. ¡Wow! Son unos pinos totalmente gigantes. Debe ser impresionante estar ahí. Vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué más? Bueno, ahora les voy a presentar el mapa de los bosques húmedos de montaña en el territorio mexicano. Como ustedes pueden ver, el porcentaje es mucho menor al otro tipo de bosques. En este caso, el bosque húmedo de montaña no está presente a lo largo del territorio, únicamente lo vemos en la zona sur-sureste.
en los estados que vamos a conocer en estos momentos, un poquito en el centro de la República. En México, 0.9% del territorio lo conforma ese tipo de vegetación, ese tipo de bosque de montaña, lo que representa 18.534.5 kilómetros específicamente en la Sierra Ocampo, sur de Jalisco, Estado de México, alrededores de la Ciudad de México, parte norte de Morelos y de Puebla, también en el occidente de Veracruz, de Ignacio de la Llave y en el oriente del estado de Hidalgo. Son los lugares donde podemos apreciar este tipo de bosques. En el caso de Veracruz, la zona de Jalapa, Ecatepec, que son lugares fríos y también altos. Vamos entonces a conocer nuestro cierre final. Ya acercándonos al final, quiero comentarles que de los bosques tenemos que hablar mucho, pero lo más importante que hoy quiero resaltar es lo siguiente. En los bosques hay una gran cantidad de árboles que atraen a las lluvias y favorecen la conservación del suelo. Los bosques nos ayudan a generar agua y a mantener los ecosistemas, así que debemos cuidarlos. Si en algún momento tú estás cerca de un bosque y detectas un incendio forestal, no olvides reportarlo a las autoridades. Hay que cuidar los bosques. Antes de despedirme, quiero mostrarte algunos mapas importantes, un par de mapas importantes. Bueno, ese es un mapa que te voy a recomendar. Es el mapa que representa la reforestación, los incendios y las actividades forestales en el estado de Tabasco. Lo puedes descargar desde el sitio INEGI y lo puedes buscar dentro del Anuario Estadístico y Geográfico. Allí vas a encontrar este tipo de información no solo para el estado de Tabasco, sino para cada estado de la República. A continuación te voy a mostrar este mapa, que es el mapa de vegetación. Aquí se resume todo lo que hemos platicado. Podemos ver por diferentes colores qué tipo de vegetación hay en cada ubicación. Por ejemplo, el color morado nos representa la selva húmeda, como ya habíamos visto, es característica del estado de Tabasco, pero también la encontramos de forma abundante en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas y en Veracruz. Y tenemos la selva seca en color rojo, pero también tenemos en color gris la selva acuática, que en primer lugar, la vegetación acuática, que en primer lugar se la lleva el estado de Tabasco, pero también hay algunas partes de vegetación acuática en Campeche y en Veracruz, porque son los estados que convergen en el Golfo de México. Tenemos también el color amarillo, que es para el matorral, y así el color verde profundo, que es para el tipo de bosques de coníferas, y tenemos el verde menos profundo, que es para el tipo de bosque mixto de pinos y encinos. ¿Ok? Vamos a ver un siguiente mapa, y este es un mapa de impacto ambiental, en el cual podemos ver cuál es el nivel de alteración o degradación de la vegetación original. A mayor profundidad del color, significa que es más alto el nivel de degradación. Obviamente, a menor intensidad de color es menor el nivel de degradación. Y bueno, tenemos aquí el caso de Yucatán, Veracruz y Guerrero, también Colima, que son los estados con mayor nivel de degradación de la vegetación. Después le sigue Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla y algunos otros como Jalisco, Michoacán, que tienen un nivel medio de degradación. Le siguen los colores que están hacia el norte de la República, donde el nivel de degradación de la vegetación es bajo. Bueno, eso también es entendible porque en esas zonas pues es más matorral y por esta razón no hay tanta vegetación que tenga que degradarse. Bueno, ese es el mapa y lo podemos encontrar, tanto este como el de vegetación, en el sitio Cuéntame del INEGI, lo puedes descargar totalmente gratis. Y como mensaje final, antes de despedirnos, quiero decirte que debemos cuidar los árboles. No importa si tú no vives cerca de un bosque, de una selva, tal vez en el patio de tu casa hay un árbol. Debes cuidarlo porque es parte del ecosistema y nos ayuda a generar el agua. Este árbol nos deja un mensaje. Solamente te daba sombra y oxígeno,
Perdóname por botar mis hojitas. ¿A ti no se te cae el pelo? Bueno, lo dejo para tu reflexión. Espero que puedas visitar el sitio Cuéntame. Agradezco tu atención y esto fue parte de nuestra participación en el Festival Nacional por los Bosques y el Agua. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.